todos me gustaría compartir en esta mañana con la ayuda de Dios acerca del dar, la importancia del dar. Pero hay algo que la Iglesia, nosotros como Iglesia tenemos que hacer, porque el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Hay una crisis mundial terrible y el mundo busca respuestas. Me recuerdo en el 2001, sí fue cuando las Torres Gemelas de los Estados Unidos, en Nueva York. La semana siguiente las iglesias se llenaban en los Estados Unidos. Se llenaban de personas desesperadas que buscaban respuestas. Venían, incluso en iglesias, en cultos o en reuniones como esta, se levantaba la gente, no, queremos que nos digáis qué es lo que está pasando, por qué está pasando todo esto, etc. La gente busca respuestas. Y un mundo en crisis necesita respuestas. Y yo creo que hay una respuesta, bueno, esa respuesta la Iglesia la puede dar. Un mundo necesitado necesita de respuestas. Y la necesidad del mundo sin Cristo debe ser suplida, debe ser cubierta por la Iglesia, por los cristianos, por los hijos de Dios. Amén. Dice, en cuanto nos olvidamos de nosotros, cuando hacemos cosas, es cuando nos olvidamos de nosotros, cuando hacemos cosas que merecen ser recordadas. Esta es una frase, no te puedo decir quién la dijo porque aparece como anónimo, la busqué, pero la entendía que es muy significativa. Repito, es cuando nos olvidamos de nosotros, cuando hacemos cosas que merecen la pena ser recordadas. Lo voy a decir de otra manera. Cuando tú y yo hacemos cosas pensando en nosotros mismos, ni fu ni fa, no va más allá. Pero cuando tú y yo hacemos cosas pensando en el prójimo, eso trasciende más allá. ¿Me explico? ¿Me siguen? Quiero leerles rápidamente un poema que se lo escuché hace tiempo a Daniel. Le mandamos de aquí un saludo si nos está viendo. Y él dice este poema, que puede venir, acorde a lo que estamos compartiendo o queremos compartir en esta mañana, dice, seamos luz y no sombra, demos la mano y no la espalda, camina, no te detengas, construye, no destruyas, dale la mano a un hermano y a la tristeza una canción, un hogar al que no tiene y al que sufre un corazón. La mayoría de las veces nosotros nos centramos en nosotros mismos. La mayoría de nuestro tiempo nosotros nos miramos a nosotros mismos, a nuestros problemas y raras veces miramos hacia los demás. Raras veces miramos a nuestro prójimo. Lo voy a decir de otra forma. Yo caliente, ríase la gente. A mí plin, yo duermo en picolín. Mientras que yo esté bien, lo demás, cobra un segundo lugar, tercero, cuarto, no sé cuál. Pero repito, nosotros, la mayoría de las veces, o raras veces, miramos a otros, a la situación, a los problemas de otros. Mayoritariamente nos centramos en nuestros propios problemas. Y no podemos centrarnos, de alguna manera, en nosotros mismos y en nuestros derechos, digamos, ¿verdad? En lo que se me debe, en lo que necesito, en lo que mis derechos, ¿verdad? Hoy todo el mundo reclama derechos, porque sí, son tus derechos, los puedes reclamar, pero nos centramos en eso, en nuestros derechos, ¿verdad? En nosotros mismos. Yo te digo en esta mañana, Iglesia, buen pastor, no nos centremos en nuestros problemas, no nos centremos en nuestros derechos, centrémonos en la obra de Dios, en la comunidad cristiana. Yo pierdo mis derechos personales, o nosotros podemos perder nuestros derechos personales, cuando se trata de la obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, ahí mis derechos personales se acaban. Porque no se trata de mí, ni se trata de ti. Se trata de la obra de Dios. La obra de Dios que Dios nos ha encomendado hacer. Si alguien te habla
escúchale. Si alguien te habla, escúchale. Si alguien te pregunta, contéstale. O sea, ya no depende de ti, depende de la obra de Dios. Si alguien no te habla, háblale tú. Si alguien te llama, no tardes en ir. No tardes en ir. Si alguien no quiere convivir contigo, convive tú con él. Si alguien te pide, dale lo que le conviene. Dale lo que le conviene. Aleluya. Si alguien está solo, dale todo el tiempo que puedas a esa persona. Dale todo el tiempo que tú puedas. Si alguien está llorando, no le dejes llorar solo, llora con él. Si alguien llora, no le dejes llorar solo, llora con él. Si alguien no es feliz, enséñale el valor de lo que posee. Porque a veces nos miramos y somos infelices porque no vemos. Enséñale que es más valioso. Enséñale el valor de lo que posee. Si alguien no tiene amigos, sé tú su primer amigo. Sé tu primer amigo. Yo me llama la atención muchas veces cuando veo que viene gente a la iglesia, hermanos, amigos, conocidos, visitas, que vienen y se sientan solos. Es normal. Vienes a un lugar que quizás no conoces, es normal. Pero los de las casas tienen que entender que está solo, que quizás es la primera vez, la segunda vez, que está solo. Sé tú su primer amigo. Si alguien te odia, ámalo. Y si alguien te ama, ámalo más. Amén. Claro, gloria al Señor. Por lo tanto, me gustaría compartir en esta mañana acerca de la necesidad del mundo, el mundo sin Cristo. Esa necesidad que el mundo sin Cristo, un mundo en crisis, tiene que ser solamente suplida, o debe ser suplida, por los cristianos. Quiero leer en Marcos capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tienen? Aleluya. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, fíjate, ¿cómo mira Jesús? Dice que le amó. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, vamos a leer, hasta el 22, lo vamos a dejar ahí. En el 22. Jesús lo miró, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Vemos este personaje, lo conocemos, o por lo menos mi Biblia y las Biblias lo suelen encabezar como el joven rico. Parece ser que era un joven que era rico, era alguien respetado, era alguien honrado en la comunidad, posiblemente sería uno de los principales, por eso dice el versículo 18, un hombre principal vino a preguntarle. Parece ser que era alguien, vuelvo a repetir, que tenía un cargo, que era respetado o muy respetado por los demás, como dirigente, tal vez, en la corte local, en la corte legal, no me metas por ahí, Señor. Tal vez un dirigente de la iglesia, tal vez un dirigente del consejo, tal vez un dirigente de cualquier departamento de la iglesia, alguien respetado, quizás el pastor, alguien respetado, y se presentó. Ciertamente este joven era alguien que tenía, buenos modales. Era alguien que tenía cierta moral. Era alguien suficientemente deseoso de buscar a Dios, con un deseo ardiente de buscar a Dios, de servir a Dios de alguna manera.
Tenía, en su corazón un deseo espiritual, como para ir, como hizo, hacia Jesús y prostrarse a sus pies. Sí, podríamos decir que este joven tenía lo mejor de cada familia, lo mejor de cada casa, ¿no? Tenía, todo el cupo. Por ejemplo, podría tener, hablamos de moralidad, pues podría tener la moralidad de Pablo. Yo tengo un hombre, un hermano, con una cierta moralidad, etcétera, etcétera, una integridad firme. Tenía buenos modales, quizás como Laura, una joven con modales, bien educada, sencilla, etcétera, etcétera. Y quizás tenía un deseo espiritual, un anhelo de conocer, de buscar, de pasar tiempo con el Señor. Por eso dice que corrió donde Jesús y se postró a sus pies. Quizás, pues no sé, perdónenme, como Nakari, ¿verdad? Que siempre está ahí en el Zoom esperando para orar, para tener un tiempo, para venir a la iglesia. Lo mejor de cada casa, todo en uno, lo tenía este joven. En un aspecto podríamos decir era el joven ideal, era la persona ideal. Que todos o muchos nos quisiésemos parecer a él, tener lo que él tenía, porque era muy, muy, muy valioso. A mí me gustaría parecerme a Pablo, me gustaría tener cualidades de Laura, de Nakari y de muchos de vosotros. Y posiblemente las cualidades que tenía este joven. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús lo miró, le amó. Le amó. Le amó. ¿Por qué? Porque con todas esas buenas cualidades, de alguna manera tenía un punto de vista muy superficial de las cosas, digamos, espirituales. Tenía un punto de vista muy, muy laxo, muy limitado, ¿verdad? Acerca de las cosas espirituales, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Jesucristo y de la salvación. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Palabras, ¿no? ¿Qué palabra? Era alguien que se preocupaba. Quiero ganarme el cielo, quiero heredar, quiero llegar al final. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Preguntas trascendentes. Era alguien que, pero de alguna manera tenía un nivel poco superficial acerca de cosas espirituales, vuelvo a repetir, como el pecado, la salvación, la palabra de Dios y de Jesucristo. Él le preguntaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sabes que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser un mejor cristiano? Porque a veces siento que no y quiero ser mejor, porque de esa manera, voy a agradar a Dios y si agrado a Dios, tengo ganado el cielo. ¿Qué haré para ser salvo? Gloria al Señor. Sabes que nosotros no somos salvos por las buenas obras. No somos salvos por las obras que podemos hacer. No somos salvos porque tengamos buenos modales, buena educación, porque tengamos un deseo de buscar, de conocer más de Dios, etcétera, etcétera. No somos salvos por obras. Somos salvos por la fe. Eso dice Efesios. Sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el cielo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para de alguna manera sentir que ya tenemos el ticket en el bolsillo, para que cuando vengan a llevarnos, poder enseñarlo a la puerta y decir, bien, pasa, buen hijo, fiel, adelante. No hay nada, no hay obra que tú y yo podamos hacer para ganarnos el cielo, porque somos salvos por la fe. Y Jesús le empieza a señalar los mandamientos, para que se viera de alguna manera reflejado en la ley. Porque sabes que la ley, la palabra de Dios, es como un espejo. ¿Cuántos se han puesto esta mañana delante del espejo? 1, 2, 3, 4. Algunos para peinarse, seguro. Pues la palabra de Dios, la ley, es como un espejo en el cual nos miramos. Y te miras y ¿qué ves? Ya no tengo remedio. Ya por mucho que haga, ya no tengo remedio. Ni la raya a un lado, ni la raya al otro. Porque todo cae. Alguien dijo que lo mejor para la caída del pelo
Perdónenme esta pequeña licencia. ¿Saben lo que es lo mejor para la caída del pelo? Una cajita, para que no se pierda. Perdonen esta licencia de este pastor loco. Aleluya. Y Jesús le señala los mandamientos, ¿verdad? Para que se viera en la ley como en un espejo. La ley le muestra como un espejo lo sucio que está, lo sucio que nosotros estamos, nos muestran los defectos. Porque este no es como el espejito de aquel que decía, espejito, espejito, qué guapo soy, qué lindo soy. No, este espejo te muestra y te dice todo lo sucio que estás. Te muestra todo lo malo que eres, te muestra lo equivocado que estás, te muestra lo errado que estás en tu caminar. Y Cristo le empieza a hablar de la ley, le empieza a decir, ¿los mandamientos conoces? Y hace poco estudiábamos los mandamientos en el libro del Éxodo. Por lo tanto, la ley, aunque nos muestra los defectos, aunque nos muestran los errores, aunque nos muestra nuestras fallas, la ley, este espejo, lo único que hace es reflejar algo, mostrarnos algo, indicarnos algo, pero no puede salvarnos. No puede salvarnos. Te lo voy a decir de otra manera, vamos, que el espejo no te va a peinar, no te va a poner el lápiz de labio a las mujeres. No, eso no lo hace el espejo, eso no lo hace la ley, porque la ley no puede salvar. La ley no puede cambiar. Lo único que hace la ley, o sea, ese espejo no puede lavarnos, no puede cambiarnos. El único propósito de la ley, dice la palabra de Dios, que es llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Dice en Gálatas capítulo 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que hace la ley, te muestra el error, te dice, estás equivocado porque estás robando, estás equivocado porque estás deshonrando a tus padres, estás equivocado porque estás codiciando a la mujer de tu vecino, estás equivocado porque estás adorando a dioses equivocados. No me quiero meter en líos esta mañana. Estás equivocado y eso es lo que nos hace, porque yo no sabía que era pecado hasta que lo vi en la ley. Y entonces entendí, digo, uy, tengo un problema, de cara a Dios tengo un problema. Porque yo a lo mejor me creía bueno, pero en ocasiones deshonré a mis padres. Porque yo me creía bueno, pero en ocasiones robé, en ocasiones mentí. ¿Y qué ocurrió cuando fui conocedor de ello? Me llevó hasta Cristo. Porque la que convence es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Este joven no se ve a sí mismo como un pecador condenado por este Dios santo nuestro que tenemos. Tenía una noción muy superficial con respecto a la ley de Dios. Y como yo creo honestamente que muchas personas tienen en cuanto a la ley, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno. No tengas temor. Dios es bueno. Gloria al Señor. Pero es justo. ¿Es justo? Sí. ¿Y nos da lo que merecemos? ¿Estás seguro? ¿Nos da lo que merecemos? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, lo que no merecemos, es vida. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Merecíamos la muerte, pero Dios en su justicia, en la justicia por medio de su Hijo, somos justificados. Pero recuerden, Dios es justo, es bueno y es justo. Y muchas veces parece como que tenemos una noción muy superficial acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios, como le ocurría quizás a este joven. ¿Qué es lo que hizo? Midió, su obediencia en base a lo que hacía, en base a las acciones, en base a lo exterior. ¿Sí? Yo me convertí en un ministerio donde nos inculcaron, no sé si está bien dicho eso, bórrenlo del Facebook, donde nos enseñaron o donde aprendí a servir.
a servir a los demás, a servir al prójimo. Entiendo que en otras cosas también entiendo que estaba escaso, pero aprendí a servir. Y muchas veces, como que el que más hace es el que más recompensa tiene. A los hombres. Para los hombres. Entonces, como que estaba eso ahí, ¿no? Y todo el mundo quería poner su granito de arena para ser justificado, ¿verdad? Delante del pastor, delante de los responsables, delante de los hombres, y decir, wow, joven rico, hacedor, cumplidor, etcétera, etcétera. Pero este joven midía su obediencia solo en acciones externas, no por las actitudes internas. Porque al final, lo externo está ahí. Pero ¿qué es lo que te mueve a hacer? ¿Qué es lo que te lleva a cumplir? ¿Qué es lo que te lleva a orar? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque si no el pastor te va a llamar. ¿Por qué vienes? ¿Cuál es la actitud? ¿Por qué sirves a los demás? ¿Por qué cantas aquí? ¿Por qué vienen los jóvenes al ensayo los jueves aquí hasta las tantas de la noche a preparar para luego servir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación del iba a decir doña Tecla, perdóname? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva? El de la guitarra, el de la batería, los que cantan. ¿Qué es lo que les motiva? ¿Por qué están ahí las maestras de dominical cada domingo sirviendo, atendiendo a los niños? No es una guardería, porque se les está educando, se les está sembrando palabra de Dios, porque luego el trabajo lo tienen que hacer los papás y las mamás en sus casas. ¿Pero qué es lo que motiva a las maestras de escuela dominical? Para quedar bien, para no sentirse relegada, o hay una actitud interna. ¿Por qué servimos a los demás? ¿Por qué nos damos? Este joven obedecía en base a lo externo. Ser cumplidor perfecto, o sea, perfecto, sin tacha. Nadie puede decir nada de malo de él. Nadie puede decir nada. Si yo lo vería, digo, bueno, a veces fíjate lo que hablamos nosotros, los evangélicos. Esto tiene que ser para nuestra vergüenza. Digo los evangélicos, no digo los católicos. Digo los evangélicos, porque muchas veces estamos hablando acerca de que hay mejores católicos que los evangélicos. Hay católicos que nos dan 1000 vueltas a los evangélicos en cuanto a presencia, en cuanto a conducta, en cuanto a modales, en cuanto a moral, en cuanto a una actitud, ¿verdad?, de disciplina, de buscar a Dios, de ir. Bueno, no hay muchos, pero hay. Y lo ponemos como algo, ¿Pero nosotros qué? ¿Qué es lo que nos mueve, hermano? A mí eso me hace pensar. Yo no puedo ser uno, yo tengo que entender. Sí, yo puedo fallar, pero hay una actitud interna que dice, tengo que cambiar, tengo que regenerar, tengo que ir más, no depende de lo que yo hago, hay una actitud. Y midió su obediencia solo por las acciones externas, no por lo que había en el corazón, porque hay alguien que ve el corazón. ¿Sabes que Jesús estaba mirando al corazón? Por eso dice, yo me imagino a Jesús mirándole y riéndose. Bueno, riéndose no, con esa sonrisa. No de risa, de carcajada, sino una sonrisa. Lo amó. Lo amó, porque estaba viendo realmente el corazón. Y entonces es ahí donde Dios trabaja, donde Dios apunta. Y Dios apunta al corazón. Podemos pintar, podemos hacer cosas, pero Dios apunta al corazón. Lo externo, obras muertas. La obra de Dios la hace en el corazón. Y Jesús le dispara. Y ahí dispara, pero bien, como digo yo, con balas de cañón. Le dice, bueno, una cosa te falta. Solo una reina, solo una Chomin, solo una Margarita. Javi, solo una. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces, ¿qué le dijo? Tendrás. O sea, en lo que tenía que ver con lo exterior era un joven intachable, pero su actitud interna no lo era. Porque él, Dios mismo, Cristo, le apuntó. ¿A dónde? Hacia uno de los pecados más graves, posiblemente el más grave, hablábamos el otro día, que es el último de los mandamientos, en el cual, o sea, es la base para todos los demás,
que es la codicia. La codicia, no codiciarás el coche de tu hermano, la casa de tu hermano, el perro de tu hermano, la bicicleta de tu hermano, la mujer de tu hermano. La codicia es la base de todos los pecados. Y él le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La codicia es un pecado terrible, es muy sutil, es muy difícil de alguna manera de detectar y hace a la persona quebrantar, romper todos los demás mandamientos. Vuelvo a repetir, la codicia es la base de todos los pecados. ¿Por qué mata a alguien? ¿Por qué roba a alguien? ¿Por qué adultera a alguien? ¿Por qué codicia a alguien? ¿Por qué? Y Cristo le apunta ahí. Mirando a este joven, podríamos decir que lo tenía todo, pero Jesús le dijo que le faltaba una cosa. ¿Y qué cosa es esa? Una fe viva, no una fe muerta. ¿Recuerdan, Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por mi fe. Yo estoy convencido y lo creo fervientemente que las obras tienen que ir a la par de la fe. O la fe tiene que ir aparejada con las obras. No van de un lado o van de otro. Si yo digo que tengo fe, tengo que mostrar esa fe. ¿Cómo? Con mis obras. Esta se llama fe. Y esta se llama obra. La fe, las obras. La fe y las obras. Y si sigo me caigo. La fe y las obras. Y esas son las piernas que nos tienen que mover, iglesia. Esas son las piernas que mueven a un cristiano, que mueven a un hijo de Dios. Por lo tanto, es bueno que sirvamos a los demás. Es bueno que sirvamos a la iglesia. Es bueno que traigamos alimentos, que demos para los necesitados. Es bueno, yo lo creo. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Algunos van cojo. Solo tienen obras. Yo me canso. Luego me va a pasar factura cuando llegue a casa por hacer esto. Otros solo tienen fe, pero no tienen obras. Fe y obras. Porque obras son amores y no buenas razones. A este joven le faltaba una fe viva en Dios. El dinero era su Dios, confiaba en Él, adoraba, obtenía de Él su satisfacción, su moralidad, sus buenos modales solo servían para ocultar un corazón codicioso. Ocultar un corazón codicioso. Venimos al culto, levantamos las manos, damos la monedita, la ofrenda, la monedita. Ahí lo dejo. Que tenga oídos para oír, que oiga. Hacemos, nos arrodillamos, lloramos y muchas cosas. Pero muchas veces eso solamente es apariencia, para ocultar un problema que hay en el corazón como lo tenía este joven. Jesús le amó. Una cosa te falta. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te falta? Vamos a Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aleluya. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, gloria al Señor, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que no se había perdido. ¿Cuántos han encontrado a Dios? ¿Estaba perdido Dios? Juancho, ¿estaba perdido Dios?
¿O estabas perdido tú? ¿Lo encontraste o te encontró? ¡Aleluya! Entonces el perdido eras tú, no era él. Pero decimos que hemos encontrado a Dios. Él nos encontró a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esto es lo que ocurrió con este hombre, Zaqueo. Zaqueo, que su nombre significa justo. Era alguien justo, pero claro, este cobrador de impuestos vivía de una manera que no hacía honor a su nombre. No hacía honor. Era publicano, recaudador de impuestos, trabajaba para el enemigo, para el invasor, para los romanos. Y ya sabe que el que parte y reparte, y eso era odioso para el pueblo, un personaje de estos. Justo, no hacía honor a su nombre. Los judíos le consideraban todo lo contrario, para ellos era un ladrón que cobraba siempre más de lo que debido. Ahora, aún así, Jesús le amaba. Jesús le amaba. ¿Jesús te ama? Jesús me ama. Porque ya sabemos que Dios no ama al pecado, ama al pecador. Cuando decimos esto tenemos que a veces puntualizar, porque a veces esto la gente se lo toma al pie de la letra y no pasa nada porque pequemos, vamos a pecar, Dios me ama. No, no. Dios te ama a ti como persona. Pero recuerden que Dios es un Dios justo, hemos dicho hace un ratito. Dios es justo. Y si hay pecado, Él aparta la vista. No te va a bendecir. No nos va a bendecir. No pensemos que nos va a ir bien. No, no. Dios es justo. Ahora dice que aún así le amaba a Zaqueo, ¿verdad? Ahora, ocurrieron varias cosas cuando cuando Zaqueo llegó a donde Jesús o le vio o tuvo esta conversación, esta relación que relata el pasaje. Dice que Zaqueo corrió y se subió a un árbol. Corrió como un niño. ¿Visto que los niños corren? Él era un publicano, él era vamos a decir, uno de los que trabajan en la administración. ¿Cómo se llaman estos? Funcionario, gracias. Era un funcionario. Y en el Oriente, o sea, los hombres no corren. Y menos alguien de posición o alguien que tendría un cargo más o menos, pues como podría ser este funcionario del gobierno, ¿verdad? O sea, dio la mitad de sus bienes, no que las daba antes, sino que a partir de ese momento dio la mitad de sus bienes y lo que había robado lo devolvía cuadruplicado. Es decir, que si te había robado a ti, Ligia, te había robado 2 euros, te iba a devolver 16. 8. Yo me he subvenido arriba, 16. Bueno, cuadruplicado. Eso es lo que hizo por encontrarse con Jesús. Corrió, hizo algo que nunca pensaba. ¿Cuántos han corrido a Jesús? Yo he corrido a Jesús, yo tuve que venir corriendo a Jesús. Tuve que venir corriendo a Jesús. No era digno. Jesús me dijo, ven, hoy necesito morar en tu corazón. Y a pesar de que la vida era un desastre, a pesar del caos que mi vida estaba generando por causa del pecado, Cristo dijo, hoy es necesario que more yo en tu casa, que pose en tu corazón. Y bueno, corriendo allí me eché a los pies de Jesús y Jesús entró. Y a partir de ese momento empezó a cambiar mi vida. Mi vida. Y empecé a restituir, empecé a cambiar y empecé a dejar de hacer cosas que antes hacía mal y ahora ya no debía de hacerle. Y si pude restituí lo que hice mal. Fui donde las personas a las que les agravié, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Zaqueo no se salvó porque hubiese de alguna manera, porque había prometido hacer buenas obras, como el joven rico. No se salvó porque dijo, bueno, a partir de ahora voy a dar mi dinero. Voy a ir a la iglesia y voy a dar el diezmo, mi ofrenda. No, sino porque respondió por la fe. Respondió por la fe a la palabra de gracia que estaba recibiendo de parte de Jesucristo. Le contestó de una forma práctica. Aceptó el llamado que Cristo le estaba dando. Es necesario que more yo en tu casa. Es necesario que more yo en tu casa. Él respondió con palabra, respondió a la palabra de fe, a la palabra de gracia, y lo hizo con fe. La fe que salva es más poderosa que las palabras piadosas,
¿verdad? Que un sentimiento de devoción o un sentimiento de pasión que podamos tener crea una unión viva entre Cristo, ¿verdad? O sea, crea una unión con Cristo que resulta una vida de alguna manera cambiada. Porque cuando nos unimos a Cristo nuestra vida cambia, ya no volvemos a ser iguales. Cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Cristo, ¿cuántos han tenido un encuentro personal con Cristo? Claro, y a partir de ese día todo es, nos tendríamos que poner aquí, antes de Cristo, después de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Y eso es lo único que puede cambiar al ser humano, al hombre, un encuentro personal con Jesús. Y esto le ocurrió, y a partir de ahí empezó a hacer cosas, porque, vuelvo a repetir, una unión de vida con Cristo resulta en una vida cambiada. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahí vemos aquí una comparativa, ¿verdad?, entre Zaqueo y el joven rico, ¿verdad? Este joven rico tenía todas las condiciones para vivir una vida excelente. No le faltaba de nada, ni cualidades ni dinero. Aleluya. Tenía todo, todo. Pero cuando Cristo le pidió algo para que viviera una vida abundante, iba a decir una vida de éxito, no me gusta esa palabra, pero una vida abundante, la vida abundante que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Una vida abundante, ¿qué hizo? Lo rechazó. Rechazó el pedido. Se fue triste. Cristo le hace un llamado. Está bien. Solo te falta una cosa. Y vas a experimentar la vida abundante. La vida abundante. La vida de éxito, si lo quieres entender así. Que todo te va a ir bien. Que nada te va a faltar. Que vas a dormir tranquilo. Que te vas a levantar mejor por la mañana. Que nada te va a preocupar. Bueno, sí, hay cosas que preocupan, ¿verdad? Pero nada nos perturba, nada nos mueve, sino estar confiado. Y este joven rechazó el pedido que le hizo Cristo, porque amaba más lo que le pedían que al mismo Dios. Y ese es un conflicto que muchos hermanos en la iglesia tienen. Cuando les pides algo, es mi tiempo, es mi esfuerzo, es mi talento, es mi don. No están. El joven rico amaba más lo que le pedían que al mismo Dios. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo? Da todo lo que tienes. Da todo lo que tienes. Quizás tú no tienes dinero, Dios no te está pidiendo dinero. Ni el pastor esta mañana te está pidiendo dinero. Ahora, Zaqueo carecía de cualidades. Además era pequeño, como yo, encima gordo. Yo me imagino a Zaqueo pequeño y gordo. Yo me voy a poner a dieta, no se preocupen. Eso es el diablo que nos hace ver ahí. Aleluya. O sea, Zaqueo carecía de las cualidades necesarias para agradar a Dios. Robaba, era mal visto por todos. ¿Quién se quería sentar al lado de él en la iglesia? Bueno, ahora estamos separados, ahora no pasa nada. Pero cuando los bancos están juntos, cuando las sillas están juntos, ¿verdad? Que viene alguien un poco extraño, vamos a decir, y dice, te separas. Bueno, pues Zaqueo era uno de esos, con los que nadie se quería sentar. No tenía cualidades, pero cuando se encontró con Jesús, dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y todo era robado, todo era robado. Dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús le hizo cambiar. El encuentro con Jesús le hizo cambiar. No hay otra forma, no hay otra forma. Cristo es el que cambia. Al egoísta, Cristo lo cambia. Al que se mira a sí mismo, Cristo lo cambia. Aquellos que responden con fe, como hizo Zaqueo, al llamado de Dios. Porque hay un llamado. Y el llamado en esta mañana es ese. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Hermanos, iglesia, un mundo necesitado espera que alguien le ayude, que alguien supla la necesidad. Estamos viviendo un tiempo difícil, raro, extraño, complicado y viene peor. No se acomoden esperando la vacuna. No, viene peor, porque vamos a vivir años duros, muy duros.
muy duros. Y el mundo busca respuesta, y el mundo tiene una necesidad. ¿Y quiénes son los que pueden suplir esa necesidad? Yo creo que es la iglesia de Jesucristo. Yo creo que es la iglesia del Señor. Nosotros podemos suplir la necesidad. La necesidad de un mundo sin Cristo debe ser suplida por la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Si no lo crees me da igual. Yo lo creo. Perdóneme. Yo lo creo. Y creo que yo puedo darle. Quizás no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. No me está pidiendo una cantidad. Lo que tengo te doy. Tengo macarrones. Toma macarrones. Yo por años me he venido arriba. Por meses, todos los días comíamos macarrones. Desayuno, comida y cena. Y en la comida nos lo ponían de postre. Sí, esto no es broma. Había un cocinero, bueno, no sé si era cocinero, era iraní. Ibrán, no sé cómo se pronunciaba. ¿Y a qué nos lo preparaba? No teníamos otra cosa para comer. Macarrones de postre. Oye, que estaban buenos. Porque cuando tienes hambre, todo está bueno, ¿o no? Bueno, hoy en día no pasamos hambre, esa es la realidad. Pero, hermanos, tenemos que mostrar, demos de lo que Dios nos ha dado. Seamos generosos. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a ponernos en pie. Que el Señor realmente pueda cambiarnos. Que el Señor realmente pueda cambiar nuestro corazón. Que entendamos que no debemos de vivir mirándonos a nosotros mismos. Y yo sé que muchas veces las circunstancias personales son terribles. Son terribles. Pero Dios nos ha dado mucho. Compartámoslo. Compartámoslo con aquel que no tiene. Y entonces ven y tendrás tesoro en el cielo, dijo Cristo. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra nos anima, nos incentiva, nos motiva, Señor. Nos alienta, nos exhorta, Señor. Nos redarguye, nos corrige, Señor, para poder hacer aquello que es adecuado, que es correcto. No quizás delante de los hombres, sino delante de ti, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Moldea nuestro corazón. Quita, Dios mío, Señor. Quita toda piel, Dios mío, toda grasa que recubre nuestro corazón. Dios mío, todo lo que está impidiendo, Señor, que podamos mostrar una fe viva, Señor, una fe genuina, Señor. Una fe que transforma, una fe dadivosa, generosa, Dios mío. Una fe práctica, Dios mío. Una fe que ama a Dios, pero que ama también al prójimo, Señor. Y lo muestra en su caminar, y lo muestra en su caminar diario, Padre. Ayúdanos, Señor. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Dios mío. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, toda codicia, Padre. Oh, quítala de en medio de tu pueblo. Todo egoísmo, toda avaricia, Señor. Quítalo, Dios mío. Tú dices en tu palabra que tú bendices a aquel que da alegremente en su corazón, Dios mío. Porque tú miras el corazón. Tú miras el corazón, Señor. Haznos dadores alegres, Dios mío. Haznos dadores alegres, Señor. Porque más bienaventurado también nos enseña que es dar, que recibir. Pero hemos recibido mucho y queremos seguir dando, Señor. Sabiendo que tú eres Yahvé Jireh, nuestro proveedor. De ti viene todo lo que tenemos. Si algo tenemos, si algo somos o algo podemos, es solamente por tu gracia, no por nuestro saber hacer. Gracias, Señor. Enséñanos, Dios mío, Señor, a dar como tú das, como tú te diste, Señor. Tú lo diste todo por amor a nosotros, Señor. Enséñanos a amar al prójimo, amar a este mundo, Dios mío, necesitado, este mundo en crisis. Señor, que la iglesia pueda tomar su lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.